Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Un abrazo en el amor de Cristo Jesús para todos ustedes y también un saludo cariñoso para los hermanos y personas y amigos que escuchan este mensaje a través de la radio. Que el Señor nos bendiga. En esta ocasión queremos predicar sobre las parábolas que Jesús pronunció cuando estuvo aquí en la tierra, en el Evangelio según San Mateo capítulo 13. Y una parábola tiene una sola verdad fundamental. Dicen los autores, tiene una sola verdad espiritual. Hay una enseñanza subyacente detrás de cada parábola. Y de las 7 parábolas de las que se habla en Mateo capítulo 13, 4 el Señor las dijo desde el mar en una barca y la gente estaba en la playa, de tal manera que el viento hacía como de parlante. Jesús se sentó en una barca y desde allí habló a la gente, a la multitud. Y las otras 3 parábolas el Señor las dijo desde una casa. Entonces vamos orando al Señor para que Él nos ayude y sea su Santo Espíritu el que nos dirija y nos ayude a interpretar de la manera correcta estas 7 parábolas. Que estas parábolas se han prestado para muchas interpretaciones, pero hemos rogado al Señor para que en esta mañana Él nos ayude, Él nos guíe y haya en todos nosotros una completa, una genuina comprensión. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Muchas gracias, Señor, porque este día domingo lo hemos apartado para rendirte culto a ti. Gracias por todas las familias congregadas, reunidas en este horario para meditar en tu palabra, para oír tu voz. Soy solamente un instrumento en tus manos, pero tú eres el que hablas, el que convences de pecado, de justicia a todas las personas. Pon claridad, Señor, en mí para explicar, para predicar sobre estas 7 parábolas que tú dijiste, que tú las explicaste cuando estuviste aquí en la tierra. Bendice a todas las familias congregadas, a todos los que están escuchando y a todos los que en este horario se han conectado para oír tu voz. Presídenos, Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De todas las parábolas que Él pronunció aquí en Mateo capítulo 13, 2 dio una explicación. La del sembrador y también la de la cizaña. Y las otras 5 solamente las pronunció y nos ha dejado para nuestra interpretación no particular, sino siempre con la ayuda y con la guía del Santo Espíritu de Dios. La primera parábola, la del sembrador, se encuentra registrada en Mateo 13 del 1 al 9. Mateo 13, 1 al 9 dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Segundo, verso 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Verso 7. Y parte cayó entre espinos,
y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor hizo una explicación de esta parábola en los versículos 18 al 23. Y escuchemos y leamos la explicación. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estas son las personas que rechazan el Evangelio. Lo escuchan, pero no lo captan, no lo entienden o no lo quieren entender porque no le prestan atención. Sinceramente, el Evangelio de Jesucristo no les interesa. Y la palabra Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias en medio de tantas malas noticias de estos días? Que Dios, el creador del universo, se encarnó, tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros, y Él vino del cielo a esta tierra en persona, como hombre. Nunca pecó, nunca cometió maldad, porque Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Como hombre nos comprende, se identifica con nosotros, pero como Dios tiene todo poder para salvarnos. Y esa es la buena noticia, que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales soy yo el primero. Pero mucha gente desprecia el Evangelio. Y cuando una persona desprecia el Evangelio, está escogiendo la condenación eterna. Porque amigos queridos y hermanos en la fe, dos caminos hay, dos destinos hay. Hay dos lugares eternos donde vamos a pasar la eternidad. O el lugar de eterna salvación con Cristo, o el lugar de eterna perdición con Satanás. Y mientras la persona vive como ser volitivo, decide, escoge dónde quiere pasar la eternidad después de la muerte, porque la vida no termina con la muerte. Hay un más allá con Dios y hay un más allá sin Dios. Y la semilla del Evangelio que cae en un corazón duro es rechazada. La semilla junto al camino implica un corazón duro que no quiere oír la voz de Dios. El segundo corazón o tipo de tierra, porque el Evangelio cae en 4 tipos de tierras. Verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Está hablando cuando la semilla cae en una persona que la recibe con entusiasmo, pero no persevera. Es una persona que no se arrepiente. Hubo un aparente cambio, pero no fue verdadero, porque no fue duradero. Nada más son pequeñas reformas superficiales. Amigos amados, el mundo conforma, pero Cristo transforma. Y hay muchas personas, bien le llaman también, o recuerdo algún tiempo, a la cárcel, le llamaban reformatorios. Claro, produce alguna reforma, pero transformación solo puede ser posible con el poder de Dios. La semilla del Evangelio que cae en un corazón superficial, entonces crece un poquito
y luego muere la plantita porque no hay profundidad. Se trata de personas que no han nacido de nuevo genuinamente. Son personas que han oído de Dios, saben que hay Dios, pero no lo conocen de una manera real. En tercer lugar, el tercer tipo de tierra o tercer tipo de corazón en el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es una persona que no produce frutos dignos de arrepentimiento. Aparentemente la persona se arrepiente, aparentemente se convierte al Señor, pero el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, hace que abandone el Evangelio. Como el caso de Judas Iscariote. Ustedes saben, él era uno de los 12, pero nunca amó al Señor, nunca se arrepintió, nunca se convirtió y tuvo la oportunidad de salvarse. Y finalmente, por amor al dinero, lo vendió al Señor en 30 piezas de plata y lo entregó en manos de sus asesinos. Luego dice que él devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, pero ese arrepentimiento no era un arrepentimiento genuino, sino con remordimientos en su corazón. Entonces hay mucha gente que comienza el Evangelio, comienza a seguir a Cristo, pero el amor al dinero. En estos días ustedes han escuchado de personas que han hecho cosas muy malas y han sustraído dinero del Estado ecuatoriano. Han hecho negocios fraudulentos. Y han escuchado que algunas de esas personas dicen ser cristianos. Han dicho que son seguidores del Señor Jesucristo. Pero yo les quiero decir, hermanos y amigos, no nos engañemos. La persona que genuinamente se ha convertido, la persona que genuinamente se ha arrepentido, tiene una vida nueva, una vida diferente. Les aseguro, el que conoce genuinamente al Señor ya no roba, ya no soborna, ya no es infiel, ama al enemigo. Es una persona mansa, humilde, es una persona que vive contenta con lo que Dios le ha dado. Y la semilla también cae en un cuarto tipo de terreno, que es un cuarto tipo de corazón. En el verso 33. Mas el que fue sembrado en buena tierra, en un corazón bueno, este es el que oye y entiende la palabra. Y presten atención. Y da fruto. Y da fruto. Y da fruto. Estas personas que dicen ser cristianas, dan fruto. Frutos dignos de arrepentimiento. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Fruto significa que tienen un carácter como el del Señor Jesucristo. Su vida se parece al Señor Jesucristo. Y también fruto tiene que ver que una persona transformada, un genuino discípulo de Cristo, predica el Evangelio, cuenta su testimonio a las personas que están perdidas, porque sabe que Cristo no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en el primer caso tenemos nosotros frivolidad. En el segundo caso tenemos sensualidad. En el tercer caso, carnalidad. Y en el cuarto caso tenemos espiritualidad. Amigos que están escuchando, ¿qué tipo de corazón es usted? ¿Es un corazón duro como el junto al camino? ¿O es un corazón pedregoso? ¿O es un corazón con espinos y cardos? ¿O es un corazón bueno? Es una buena tierra,
donde la semilla del Evangelio puede caer o ha caído y germina y la plantita crece y produce fruto y también produce frutos. El fruto del Espíritu es el amor, el gozo y la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Este es el fruto del Espíritu Santo. Pero los frutos del Espíritu tienen que ver con una vida parecida a la del Señor Jesucristo. No nos engañemos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de nuestro Padre Dios. La semilla del Evangelio cae en 4 clases de corazones. Corazones duros, corazones pedregosos, corazones llenos de afanes de esta vida y también buenos corazones. Y amada iglesia, no nos decepcionemos al predicar el Evangelio. Se dice, me estaba leyendo que al gran predicador D.L. Moody, que ganó a miles de personas para Cristo, ¿quién le predicó el Evangelio? Su maestro de la escuela dominical. Este hombre lo ganó siendo un niño. Y luego D.L. Moody ganó a muchísimas personas, miles de personas. Los guió para que conozcan a Jesucristo como Salvador. Su predicación, mi hermano, su testimonio no es en vano. Sigamos esparciendo la semilla. Y amigos queridos, vamos a orar al final de este mensaje para que la semilla haya caído en un terreno bueno, en buena tierra, y la semilla del Evangelio pueda germinar, crecer y producir fruto. Usted sea una nueva persona como el Señor Jesucristo. En segundo lugar, la parábola del trigo y la cizaña. En los versículos 24 hasta el 30, tengan la bondad, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Recuerden, hermanos, miren, la correcta interpretación. Tanto el malo como el bueno crece dentro del reino de los cielos, dentro del reino, implantado aquí en la tierra. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, en el tiempo del fin, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Esto habla de castigo eterno. Pero recoged el trigo en mi granero. ¿Dónde está la explicación de esta parábola? En los versículos 36 al 43 que quiero que leamos. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el sembrador de la buena semilla? Jesucristo. Y nosotros, sus discípulos, tenemos que seguir sembrando la buena semilla, como lo estoy haciendo en este día, sembrando la buena semilla. El campo es el mundo. El Evangelio tiene que ser esparcido en todo el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla es el Evangelio del Señor Jesucristo,
y la cizaña son los hijos del malo. La cizaña, los hijos del diablo. 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y subrayen esto, y recogerán de su reino. Vean esto, recogerán de su reino, del reino de los cielos, implantado aquí en la tierra, de su reino, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidades, los malos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Del reino de los cielos, dentro del reino del Señor, son quitadas estas personas superficiales. Son los creyentes nominales. ¿Quién es un creyente nominal? Una persona de nombre, que de nombre dice que ama a Dios. De nombre lo sigue, nominal, pero no lo obedece, no lo conoce verdaderamente. Un cristiano es uno que ama a Cristo y es uno que procura vivir como Él vivió aquí en la tierra. Amigos amados, no nos engañemos y no se engañen, les ruego. Firmemente les digo lo que la palabra dice. ¿Quién es un cristiano verdadero? Uno que se parece a Jesucristo. Y si usted dice que es cristiano, tiene que ser como Cristo. Amar como Cristo, perdonar como Cristo, decir la verdad como Cristo, fiel a su cónyuge. La iglesia es la esposa de Cristo, fiel a su cónyuge, fiel como Cristo es fiel, generoso como Cristo es generoso, manso como Cristo, humilde como Cristo, decir la verdad como Cristo, disciplinado como Cristo. Entonces, todo fiel cristiano se parece a Cristo. Y el que no se parece a Él, aunque ahora es parte de ese reino, será quitado y echado a las tinieblas de afuera. Los echarán en el horno de fuego. Y verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor está diciendo entonces en esta parábola que en medio del trigo crece también la cizaña. Yo creo que hay algunas personas que sí conocen que en los campos de arroz crece una paja muy parecida a esta gramínea. Se la llama la paja de arroz. Es muy difícil. Allí crece. Es muy parecida al arroz. Pero ¿cuándo se la conoce? Cuando da su fruto. La espiga de la paja de arroz es diferente al arroz, una comida básica entre nosotros los ecuatorianos. Les quiero también decir que la cizaña es tremendamente parecida, es muy parecida al trigo. El trigo es el pan que comemos cada día. ¿Y cuándo es que se puede diferenciar la cizaña? Cuando da su fruto. Entonces en estos días hay algunas personas que dicen, y miren lo tanto que son hermanitos y son cristianos. Pero ¿qué fruto están dando esas personas? Si conocieran a Jesucristo, si fueran de Él, si fuesen discípulos genuinos, no produjeran los malos frutos que están produciendo. El genuino cristiano produce buenos frutos. El malo es cizaña y el bueno es trigo. Hermanos, ¿qué frutos está usted produciendo? ¿Es trigo? ¿Está produciendo trigo? Y los que no conocen al Señor son cizaña, pero se pueden arrepentir y pueden recibir la transformación del Señor y ser genuinos discípulos de Cristo,
genuinos seguidores de Él. Él no quiere creyentes nominales, Él quiere creyentes reales. Nominal significa seguirle con apariencia, con hipocresía. Pero para que una persona sea como Cristo, tiene que convertirse, tiene que arrepentirse. Y el arrepentimiento implica un cambio en la manera de pensar, un cambio de corazón, un cambio de conducta, es un cambio de vida. Pablo dice que ahora nosotros, los discípulos de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Que el Señor nos ayude para que seamos trigo y para cuando venga la siega, nosotros seamos parte de la salvación eterna, que ya la hemos obtenido, no por méritos propios, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por usted y también por mí, porque todos hemos pecado. En tercer lugar, queremos hablar de la tercera parábola, la parábola de la semilla de mostaza, en los versículos 31 y 32, que dicen de la siguiente manera estos dos versículos. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, se hace un gran árbol, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así es el Evangelio. La compara el Señor como a una pequeña semilla de mostaza. Pero esta semilla de mostaza ha crecido de tal manera que se ha hecho un inmenso árbol. Algunos seguramente conocen bien la historia. La iglesia nació oficialmente en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo desde el cielo a los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y esa iglesia siguió predicando el Evangelio del Señor Jesucristo y sufrió mucho porque en el primer siglo hubo mucha persecución. ¿Pero qué pasó? La historia dice que en el año 313, aparentemente un emperador romano llamado Constantino se convirtió al Evangelio, se hizo cristiano. Y entonces los creyentes de perseguidos comenzaron a tener muchas oportunidades y eran los que tenían los cargos en aquel tiempo. Y las personas para tener un cargo, entonces procuraban hacerse cristianos. Y se inició mucho nominalismo. Mucha gente aparentemente se convertía y comenzó todo un crecimiento tan grande. Hoy dentro de los llamados cristianos hay tantos grupos y dentro de esos grupos doctrinas de error. Entonces cuando cuentan a los cristianos en el mundo, cuentan a todos, a los genuinos discípulos de Cristo y a los que son parte de doctrinas de error. Bien, entonces, la semilla de mostaza que comenzó siendo algo tan pequeño se ha hecho un árbol tan grande. Pero no nos engañemos, hermanos queridos y amigos. El Señor lo dijo, lo anticipó. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchas cosas se hacen hoy en nombre de Cristo. Se toma en vano el nombre de Él. Tanta gente que lo nombra, pero no lo conoce, no lo aman, no lo obedecen, no lo adoran, no siguen fielmente sus huellas, no siguen fielmente sus pisadas. Entonces el cristianismo se ha hecho como un inmenso árbol, ha crecido y es
la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Sigamos siendo parte de ese remanente, de ese pueblo pequeño que seguimos fielmente al Señor Jesucristo. Él dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición eterna, y muchos son los que entran por ella, transitan por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. El hecho que una iglesia crezca, se multiplique y pronto tenga miles, no significa que es una iglesia verdadera. Esa no es una señal de éxito, porque predicamos el Evangelio no para que la iglesia crezca. Predicamos el Evangelio para que la gente perdida se arrepienta de sus pecados. Y por supuesto que una iglesia saludable se multiplica. Una iglesia saludable, Dios la hace crecer, y esto es hermoso. Pero tiene que ser predicando el Evangelio. ¿Cuánta gente aparentemente se ha convertido? ¿Cuánta gente aparentemente se ha bautizado y siguen en el mundo? No se produjo en ellos ningún cambio, ninguna transformación. Solo hubo reformas, pero no cambios profundos que solamente son operados por el poder de Dios. La cuarta parábola, la de la levadura, en el verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos, miren, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura en la Biblia siempre tiene un contexto que no es bueno. Veamos esto en Éxodo capítulo 12, el verso 15. Quiero que busquemos un momento en Éxodo 12, 15. Dice así, en torno a la levadura: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis, que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Significa morirá. Ustedes conocen esos panes con levadura. Son hipócritas esos panes. Parecen tan grandes, pero usted lo toma en la mano y lo aprieta fuertemente, y el enorme pan se reduce en una pequeña masa. El pan es pura apariencia, y el Señor quiere que vivamos sin apariencias, sin hipocresías, que nos presentemos tal como somos, con una vida limpiada, lavada por la sangre de Jesucristo. Mateo 16, 6 y 12. Mateo 16, 6 y 12. Estamos leyendo sobre la levadura. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, como algo malo. 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces la levadura se refiere a una doctrina de error. Y 1 Corintios 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia, dice Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, siempre la levadura relacionada con el pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces aquí en el verso 33
el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. La levadura representa las doctrinas de error que son infiltradas o que se pueden infiltrar dentro del trigo, dentro de la iglesia verdadera del Señor. Dice, la mujer tomó la levadura y la escondió en 3 medidas de harina. La harina aquí, el trigo, se refiere a la palabra de Dios. Y la levadura, dice, hasta que todo fue leudado. Algunos seguramente han leído en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, cómo se habla de una mujer llamada Jezabel, que introdujo una doctrina de error en toda una iglesia. La levadura, la doctrina de error que se puede infiltrar dentro de las congregaciones, y por esto la importancia de los maestros y pastores guiados por el Espíritu Santo de Dios para enseñar con pureza la palabra de Dios. Otra, número 5, el tesoro escondido. Estas 3 parábolas las dijo el Señor desde una casa. Verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué significa esta parábola? El hombre aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Cristo dio todo lo que tenía para poseer el tesoro. El tesoro es su pueblo escogido, Israel, oculto en el campo. Él dio todo lo que tenía. Él vino a este mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Él vino para salvar también a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Entregó su vida por ellos y entregó su vida por nosotros. Pero ese tesoro está escondido hasta el fin del siglo. Cuando el Señor venga, dice Pablo, todo Israel será salvo. Significa que muchos del pueblo de Dios le conocerán a Él, lo recibirán como su Mesías, porque muchos judíos hoy todavía siguen esperando al Mesías, que ya vino hace 2000 años. Es el Cristo, el ungido, del que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. En el verso 45 y 46, la parábola de la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. Este mercader también es Cristo, que busca buenas perlas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que habiendo hallado una perla preciosa, esto es, él vino para fundar la iglesia, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cómo la compró? A precio de sangre. Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Él cargó nuestros pecados. Ustedes y yo merecíamos morir, pero Cristo tomó mi lugar. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Dio su vida por su iglesia. Dio su vida por este mundo. La iglesia es la perla de gran precio por la que Cristo entregó su vida para comprarla y hacerla suya. Y la séptima parábola, la de la red, en los versos 47 al 50, dice así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Cuando los peces han sido sacados del agua, entonces son pescados. Cuando están dentro del agua son peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas
y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán a los malos en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La iglesia es parte del reino de Dios, pero el reino de Dios está instaurado en todo el mundo, y será en el tiempo del fin cuando Dios hará el escogimiento. Él hará la separación. Los genuinos cristianos irán con el Señor para el cielo, y los no genuinos y los nominales y los que lo rechazaron y los que nunca lo aceptaron, los que nunca se quisieron convertir, los que vivieron en sus delitos y pecados, dice, serán echados en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es el Señor el que hará la selección final. Él es el que hará la separación. Él apartará a los genuinos de los falsos, a los genuinos de los hipócritas. Porque Dios no mira lo que el hombre mira. Nosotros los hombres tendemos a juzgar por la apariencia, pero Dios mira lo que el hombre no puede mirar. Él mira el corazón, y no solamente conoce los pensamientos de nuestro corazón, sino también nuestras intenciones. Y cuando el Señor terminó las parábolas, Él habló de tesoros nuevos y viejos en el verso 51 al 52. Dicen así: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por esto todo escriba docto. Docto significa toda persona instruida, capacitada. Todo hombre docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cuáles eran las cosas viejas? Las verdades espirituales escritas en el Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son las cosas nuevas? Estas parábolas que el Señor terminaba de enseñarle al pueblo, allí el pueblo de Israel y los gentiles que también estaban por allí presentes, porque el Evangelio de Jesucristo es para todos. Él no quiere que ninguno perezca. Las parábolas entonces tienen una sola verdad espiritual. Todas tienen que ver con el reino de los cielos. Y el énfasis es: hay que poner la mirada en el Señor Jesucristo. Él quiere que vivamos seguros que somos parte de Él. Hermanos queridos, ¿es usted una buena tierra en la que cayó la semilla del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Ha crecido su vida? ¿Su vida está produciendo frutos dignos de arrepentimiento? Recuerden que pronto nos vamos a morir y un día estaremos delante de su augusto tribunal y Él nos va a juzgar. Vivamos con la seguridad de que Cristo nos ha salvado, nos ha perdonado y nos ha limpiado con su sangre, y que somos parte del reino de los cielos, de su reino eterno. Ya tenemos la salvación, pero fruto de tener la salvación es que predicamos el Evangelio, testificamos a otros. Les animo para que estemos produciendo el fruto del Espíritu Santo: el amor, el gozo y la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Y que estemos produciendo los frutos, un carácter como el de Cristo, una vida como la vida que vivió el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y para ustedes, amigos queridos, ¿cómo pueden producir frutos dignos de arrepentimiento? Tienen que convertirse. Tienen que pedirle perdón al Señor por sus pecados. No sea usted un creyente nominal. No,
Ninguna religión lleva a Dios. Cristo es el único camino. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los que nunca se han arrepentido de sus pecados, háganlo en esta mañana. Háganlo en este momento, porque Jesucristo vino a este mundo y Él quiere perdonar a todos. Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hágase parte del reino de los cielos, de la iglesia del Señor Jesucristo, de ese remanente de personas que seguimos fielmente a Jesucristo como sus discípulos y que somos sus testigos. Un testigo o una testigo es una persona dispuesta a morir por la causa de Cristo. Entonces vamos a orar al Señor. Soberano Señor, ayúdanos a tener una vida de fidelidad para ti. Gracias te damos porque la semilla del Evangelio que tú esparciste cayó en buena tierra, cayó en un buen corazón y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos hemos convertido, bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y estamos produciendo fruto, el fruto del Espíritu y los frutos también del Espíritu Santo de Dios. Una vida que en todo momento se parece a la vida que vivió aquí en la tierra nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es una cristiana? Una persona que se parece a Jesucristo en toda su manera de vivir. Hay muchos que dicen hoy que son cristianos, pero no se parecen a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida agradable delante de ti, apartados del pecado, haciendo tu voluntad, amándote y adorándote. Y oramos, Señor, por nuestros amigos. Amigos queridos, un camino tienen ustedes. Arrepiéntanse. Tienen que convertirse. Díganle, Señor, perdóname todos mis pecados. Repite esto en su mente, en su corazón. Perdóname. Hazme una nueva persona. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Yo soy una buena tierra. Tengo un corazón sensible. Pon en mí la semilla del Evangelio. Que tu Espíritu Santo venga a mi vida. Hazme una nueva persona, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, por todo lo malo que he hecho mientras he vivido en esta tierra. Limpia, Señor, todo lo malo, limpia todo vicio, toda infidelidad. Hazme una nueva criatura. Prometo serte fiel. Gracias por esta nueva vida que me has dado, porque ahora puedo conocerte a ti y ayúdame a imitarte fielmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por la salvación tan grande que hemos recibido. Ayúdanos a seguir con la mirada en ti, produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Gracias por estas parábolas y por la enseñanza que cada una de ellas tiene para nosotros. Bendición para todo el pueblo de Dios, para tu iglesia, para nuestros amigos que están conectados y escuchando domingo a domingo en este horario la palabra de Dios que permanece para siempre. Sécase la hierba, la flor también, pero esta palabra, la Biblia, permanece por toda la eternidad. Bendiciones para tu pueblo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amada Iglesia del Señor y amigos queridos, un abrazo en el amor de Cristo Jesús para todos ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.